Bienvenido, amado hermano, a este su programa Un Minuto Basta. Un programa con características importantes de trascendencia espiritual para su vida, para nuestra vida. Hoy compartiendo con Jessica Torres un programa que quizá, Jessica, nos va a llevar a ti y a mí también a entender muchos factores que hemos vivido a lo largo, pues, de nuestra unidad matrimonial. El tema de hoy es la depresión. Es un tema hermoso, es un tema en el que empiezan a haber cambios y creo que tomar este tipo de temas es importante porque son situaciones que muchas veces la gente vive y no sabe identificarlas, sobre todo en este campo en el que nosotros nos movemos y que nos declaramos cristocéntrico. Son características que pareciera que no pueden atacar a un cristiano y pues es importante sentar las bases de lo que sucede. Claro, porque hablando de citas bíblicas, hablando de la palabra del Señor, pues habrá quien, ¿no?, en casa cuestione qué tanto pueden saber ellos de la depresión. Esos son temas para psicólogos, para médicos. Pero, amado hermano, créame que hemos estado documentando todo lo que aquí a lo largo de los programas, no solo en este, sino en todos los programas de Un Minuto Basta, nos hemos estado preparando. Tanto Jessica como un servidor, pues acudimos a diplomados en consejería bíblica, estamos constantemente en conferencias, participando en seminarios, instruyéndonos en la palabra del Señor y, lo más importante, aplicando a nuestra propia vida estas herramientas bíblicas. ¿O no ha sido para ti difícil a veces ministrar teniendo un problema personal o simple y sencillamente tener un servicio dominical y saber que tú traes alguna situación por ahí, tanto de salud como quizá anímica? Claro, yo creo que siempre es así, pero a los que estamos enamorados del Señor es respirar, ¿no? No importa la circunstancia, no importa cómo te sientas, no importa el día, la fecha, el servirle al Señor es nuestro aire. Claro, hemos predicado, amado hermano, hemos tomado carretera, pues, medicados, y no porque la palabra del Señor no tenga poder y su oración mucho menos, no. Estamos hablando de que hay una parte corporal en nosotros que a lo mejor es médicamente la solución al problema. En este su programa Un Minuto Basta, pues la intención es clara, ¿no? A través de la palabra del Señor ir manejando. Pero este tema a mí en lo particular, Jessica, es un tema que me pone a analizar grandes campos quizá que hoy se padecen en nuestra comunidad cristiana. Así es. Entonces no podemos estar hablando solo de lo que bíblicamente se menciona, sino tenemos que llevar estos temas de forma cotidiana, quizá para muchos oculta, porque, pues claro que la depresión no es algo de Dios, pero se padece, Jessica, se vive. Entonces tenemos que buscar alternativas dentro de la palabra del Señor como alimento espiritual y a la vez como alimento corporal. ¿Recuerdas tú de nuestros programas Sanidad Interior, donde decíamos, el Señor te quiere prosperar en todo y el Señor no anda buscando solo sanar tu espíritu, sino es el cuerpo, el alma y el espíritu? Claro, es integral, todo siempre es integral para tener una función correcta, ¿no? Claro, entonces, amado hermano, si usted en el lugar donde se congrega, ¿le da a usted pena hablar de esta situación depresiva o manejar algún tema que quizá no le van a apoyar de una manera correcta? Usted no tenga temor, usted busque siempre en el amor y la sabiduría de Dios lo que se requiere a su vida, pero también de forma aleatoria a esta bondadosa palabra, amorosa palabra, tiene uno que estar buscando alternativas. Todo dentro de Dios, Jessica. No estamos hablando de remedios, no estamos hablando de visitas a otro tipo de personas. Por supuesto, cristocéntricos al 100%. Claro. Pues fíjate que este tema central de la depresión lo vamos a manejar en tres partes, Jessica. En una parte, la depresión como enfermedad, porque no podemos llamarle de otra manera. Es una enfermedad que se padece, pero aquí es la persona el factor principal. En la segunda parte del tema central de la depresión la vamos a manejar como la depresión y el campo espiritual, donde también tenemos que saber en qué parte es el espíritu el que padece y en qué parte es el cuerpo el que padece. Y en ocasiones, pues hay personas que desean morirse, hay personas que desean la muerte en medio de un caos, y habrá quien diga, qué poquito aguanta. Yo he enterrado a toda mi familia y no me he deprimido, y quizá él o ella con el hijo o la mamá están en depresión.
Esta sería la segunda parte del tema de la depresión y el campo espiritual. Y la última parte, Jessica, es la depresión y el crecimiento, es decir, el encuentro. ¿Cómo puedes sanar en medio de este problema? Creo que es un tema interesante y son 3 partes que no te puedes perder. Una lleva a la otra y el final pues es lo que va a llevar a la respuesta que tú estás buscando el día de hoy. Y sé que el Señor va a hablar a tu vida como está hablando a la mía. Exacto, y sobre todo, amado hermano, cuando tengamos este tipo de temas y los manejemos en 2 o 3 segmentos, es importante tomar nota. Yo siempre aconsejo, Jessica, yo soy muy de manualidades, ¿no? De escribirlo, pues ahora con lo electrónico, pues quizá hago mis anotaciones, pero, amado hermano, es importante escribir, sobre todo, no porque yo no lo padezca, no le voy a dar importancia. Siempre hay quien cerca de nosotros, en el trabajo, en la misma familia o alguna persona que quizá escuchamos de repente en un lugar público, ¿no? De lo que pudiera estar padeciendo. Siempre es importante tener una información directa y qué más apoyada en la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a iniciar. En principio, la depresión pues tiene un fundamento, Jessica, de estadística en la Organización Mundial de la Salud. Fíjate que este organismo mundial nos indica que la depresión se ha convertido pues ya prácticamente como la segunda causa de incapacidad en el mundo, es decir, que deja a las personas en una predisposición al fracaso, al suicidio. Entonces estamos hablando que para el 2020 sería casi la segunda causa de crisis en la persona. Estamos en el 2016, indica que en 4 años ya tomaría la segunda posición esta enfermedad, porque solo hay una diferencia mínima con relación a las enfermedades isquémicas, que son los infartos, las insuficiencias coronarias o los accidentes cerebrovasculares. Estos son los de primer lugar hasta el momento, pero hay estadística que relativamente ha estado considerando la Organización Mundial de la Salud y establece que para el 2020, es decir, en 4 años, formaría ya esta situación depresiva o enfermedad de depresión como la segunda causa que afecta a las personas. Definitivamente son números alarmantes los que estás mencionando. Sí. Y yo creo que es importante tomarlo hoy y tratar de hacer inmediatamente las cosas para que esto, como dices tú, no llegue a ser un padecimiento, detectarlo a tiempo, ¿no? Claro, porque otra situación sería ignorarlo o a la persona que lo padece, pues saber cuándo te levantas. Y no, y fíjate, desde el año 2000 ocupaba el 4º lugar. En el 2000 era el 4º lugar. Y hoy, en 4 años, sería el 2º lugar en causas complicadas que afecten a las personas en todo el mundo. Estamos hablando que en la actualidad afecta a más de 340 millones de personas. Números alarmantes. Es un número alarmante. Así es. A lo mejor desde el contexto en el que vive uno, pues a lo mejor tú nunca has convivido con una persona que está en esta situación depresiva, o a lo mejor era tan cotidiano que tu mamá o una persona de la casa lo padeciera, que a lo mejor a veces no se le toma ni como enfermedad, se le tomaba como está chiflado, ¿no? O no, así le hace, sí, como su estilo de vida. La definición latina de este término depresión es depresio, que significa hundimiento. Por eso en ocasiones vemos a estas personas que padecen la depresión como personas hundidas o en un pasado o en un estado alatargado de sueño, personas que inclusive pues ahí están en su cuarto y no salen. Pero es un hundimiento el que caracteriza a la depresión. Hay diferentes tipos de depresión. Está el trastorno depresivo mayor, que es donde definitivamente hay que tener un apoyo profesional constante. Está el trastorno depresivo distímico, que lo vamos a ir trabajando, que es el más común y en ocasiones las personas lo padecen, lo superan, pero vuelven a caer. Entonces es parcialmente recuperada la persona, pero vuelve a entrar en este
momento depresivo que se llama depresivo distímico, y está el trastorno depresivo aún no identificado, que están precisamente los organismos a nivel mundial estableciendo cómo especificar. Pero en sí hay 3 tipos de trastorno depresivo. Repito, el depresivo mayor, que en ocasiones la persona tiene que ser internada, tiene que ser intervenida médicamente a través de apoyo hasta psiquiátrico. Está el trastorno depresivo distímico, que es el que a lo mejor comúnmente todos de alguna forma lo hemos vivido, pero no le damos la importancia porque, no, pues solo se alivió. ¿No has escuchado tú personas que dicen, Sí. no, pues no comía, dormía siempre y de repente solo se levantó? Se compuso, pero vuelve a caer. Entonces la persona, pues le echamos la culpa siempre a un virus, a alguna bacteria. No, es una enfermedad de la época o del momento. Los trastornos depresivos distímicos, que son los que comúnmente padecemos y son tan comunes y tan cotidianos que a lo mejor pareciera ser que no son depresivos. Estos trastornos tienen los siguientes puntos que posiblemente nos podrían ayudar, Jessica. Este tipo de trastorno dura al menos 2 años, pero con presentaciones que se estaciona y se retira. Sus síntomas pues incluye poco apetito o de repente comer en exceso, dificultad para dormir o de plano dormir demasiado. Si tú no has escuchado a algún familiar que tengo mucho sueño, no, pues de repente, y se la pasa dormido, se levanta, come y vuelve a dormir. Y como dices tú, es recurrente, aunque no son los 2 años continuos, Claro. vuelve a caer en este tipo de cuadros recurrentemente. Claro, hasta ahorita estamos estableciendo definiciones corporales, ¿no? Aparentemente la mente no tiene nada que ver ni el cerebro, estamos hablando de síntomas corporales. Otro también de las manifestaciones de este tipo depresivo distímico es que hay un bajo nivel de energía, fatiga y sentimientos de desesperanza. Te cuenta que la persona está desganada, desnutrida, y dices tú, ¿cómo vas a estar desnutrido si te la pasas comiendo? Es que lo que ingiere el cuerpo no está siendo trabajado y procesado para energía. Entonces la persona se la puede pasar comiendo, pero no tiene la energía que se supone le da el alimento. O cómo te puedes sentir con desesperanza si estás en Jesús, Claro. porque Él es todo. No, claro, porque la gente dirá, no, pues vamos a orar y sucederá lo que tenga que suceder y el Señor obrará. Pero estamos hablando de una parte corporal que no depende tanto de la oración, depende también de las características que el sujeto está presentando, y además sabemos que hay personas más propensas a ciertas situaciones que otros. ¿A ti te ha sucedido que de repente ves un accidente grave en la carretera y eso te lleva a sentirte mal un buen tiempo o lo superas inmediatamente? ¿O cuando vives una situación de accidente? Sí, tiendo a superarlo inmediatamente, la verdad que sí, pero sí me queda claro que son situaciones en las que la persona no resuelve y vuelve a caer. Claro. Porque como habíamos hablado, si estás lleno de Jesús, es imposible que esto te suceda. Y como dijiste tú, no se trata de la oración, porque la oración tiene muchísimo poder. Claro. Se trata de lo que, como tú quieras resolver las Por eso situaciones. estamos hablando que en esta primera etapa es la depresión en el estado persona, es decir, como enfermedad, y entonces ya lo hemos manejado aquí, Jessica, hay personas que les encanta estar enfermos. Claro. Y no estamos hablando de un grano o de un cáncer, estamos hablando de una situación que aparentemente pues no pasa nada, o sea, no se queja, nada más duerme y come y está encerrado. Otra característica también para ir identificando este tipo de situaciones depresivas es que perjudica el funcionamiento de la persona. Haz de cuenta que de repente en el hogar no le vemos ya prácticamente, a la escuela falta demasiado o se presenta y de repente llama a alguien que vaya por él, o si tiene carro pues llega a la casa de repente, no, pues me sentí mal, me salí de las clases. Y en el trabajo también, personas que nunca faltaban, de repente empiezan a faltar al trabajo, a disculparse de alguna manera. Este tipo de síntomas depresivos, Jessica, es más común en las mujeres. Y a veces, que es aquí donde yo quiero que se tome mucha atención, en ocasión es porque se requiere de ciertas sustancias químicas en el cerebro, Jessica, como la serotonina. Entonces ni siquiera tiene que ver con la oración, tiene que ver con una disfuncionalidad de nuestro propio organismo. Y creo que estás mencionando focos muy claros en los que si tenemos personas en estos momentos que estamos viviendo estas circunstancias, sobre todo cuando no es habitual,
cuando se sale de lo común, cuando se sale de la rutina, cuando esta persona empieza a hacer este tipo de aislamientos, este tipo de cambios en su vida tan radicalmente, aunque sea por una temporada pequeña, yo creo que es momento de que le pongamos atención a esta situación y no la dejemos al ahí se van y al a ver qué pasa, sino tomamos cartas en el asunto porque esto es una situación importante como familia. Claro, por ejemplo, fíjate, viene otro tipo de depresión que es el estado o trastorno bipolar. Y hemos jugado tanto con este término. Es que es bipolar. Y hemos entendido que es la persona que hoy está contenta y mañana no. O al rato ríe y al rato llora. Es bipolar. Entonces lo hemos hecho tan de juego, pero es un tipo de trastorno, nada más que este trastorno no es tan frecuente como los trastornos que hemos hablado, el depresivo de mayor grado, el distímico y el depresivo que no tiene características físicamente bien determinadas. Ahora, las causas de la depresión, pues no existe una causa, madre hermano, no existe una causa, Jessica, específica, porque es multifactorial, es decir, puede de repente, como lo decíamos, comer mucho y no tener sueño, pero está sin energía, o dormir mucho y no comer nada, y no dormir nada, pero pasársela comiendo. Entonces, es multifactorial lo que en ocasiones provoca este tipo de síntomas. Además, algunas personas tienen mayor probabilidad de padecerlas que otras. Acabamos de especificar en la información que da la Organización Mundial de la Salud que es más común en las mujeres que en los varones. También hay otras razones que intentan de explicar esta predisposición a lo depresivo, la herencia genética. Quizá en la familia ha habido personas que desde mi tatarabuela han sido propensos a ella y entonces de alguna manera genética se guardan en mi ADN y empiezan algunos disparadores y se manifiesta en mi persona. También la historia familiar y la predisposición biológica por este tipo de sustancias químicas en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro. Pero hay factores bioquímicos, Jessica, que llevan a que haya un desequilibrio en ciertas sustancias. A lo mejor hay alimentos que mi organismo puede manejar de una manera natural y habrá en tu organismo que esos medicamentos no se puedan manejar y entonces no estén produciendo la sustancia requerida. Entonces es un tema serio a tocar y vaya, lo que yo estoy viendo ahorita con este análisis es que hay muchas cosas que lo pueden disparar. No existe una en específico. Claro, pero sí tiene que estar uno atento a la cuestión del extremo en dormir, del extremo en comer, del extremo en no comer, del extremo en no tener energía, del extremo en que nada llena o nada satisface de las actividades en la escuela, en el hogar o en el trabajo a esta persona. Está en el Salmo, Jessica, 42, versículo 11, una parte importante que podríamos decir que tiene gran enfoque a esta situación depresiva. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? O sea, hay un alma abatida, una situación turbada dentro de la persona, introspectivamente hablando, se refiere a una situación no correcta, ¿de acuerdo? No normal. Y continúa este Salmo 42, versículo 11. Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es decir, fantástico sería, Jessica, que la persona en medio de situación depresiva alabara al Señor y pusiera en sintonía a su mente, a su cuerpo y a su alma alabando al Señor. Me fascinó porque este salmo habla de en medio de la tribulación, en medio de estar devastado, levantarte. Claro, en medio de mi depresión yo te alabo, Señor, yo te glorifico. Pero fíjate la introducción. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué estás en pugna? ¿Por qué estás incómoda? ¿Por qué ni el cuerpo, ni tú, ni mi mente están en calma, tienen paz? Una frustración, si lo leemos bien, es una frustración preguntándose a sí mismo. O sea, claro, para que haya una situación interna o externa que haga a mi alma sentirse mal, está pasando algo con características pues complicadas. Ahora, hay factores también que inciden para esta actitud depresiva o esta situación depresiva. Situaciones estresantes, Jessica, como la muerte de un familiar o de alguna persona muy amada o allegada, la presencia de enfermedades crónicas. Hay personas que tienen 30, 40 años padeciendo una enfermedad y esto les lleva, parte de la enfermedad,
a deprimirse, problemas interpersonales, alguien que no se puede correlacionar bien con los demás, dificultades financieras. Recordemos que casi lo económico lleva a que personas se depriman. De una vida muy estable a una situación caótica o de haber quedado en la calle o a punto de perderlo todo, pues vienen inmediatamente estas cuestiones depresivas, ¿no? El divorcio, Jessica, o la separación conyugal. También es común ver a una persona que está en este proceso del divorcio derrumbarse. Es decir, que se abata su alma queda abatida. Es que es una lucha, tú recordarás todo lo que tú y yo vivimos mientras estábamos en los procesos necesarios del divorcio, quedas agotado. Y he estado viendo un patrón de conducta aquí con todo esto que estás mencionando, que son cambios drásticos, o sea, en cualquier situación donde hay un cambio drástico en tu vida, en cualquier campo de tu vida, es donde esto puede salir a la luz, aunque no lo hayas padecido nunca, claro, en cualquier, claro, porque estamos hablando de que, bueno, la pérdida de un familiar, por ejemplo, claro, la pérdida de un cónyuge, la pérdida de un hijo, o sea, estamos hablando que todos estamos propensos a una situación de este tipo, nadie estamos exentos. Por eso es importante tocar el tema con la seriedad correcta y entender que esto es parte de ser humano, porque claro, somos humanos. Fíjate, inclusive hay un trastorno afectivo estacional. Hay personas que en ciertas estaciones del año se deprimen. Ya lo habíamos mencionado aquí en invierno, por ejemplo. Es una estación del año que lleva a muchos puntos depresivos en la persona y tiene que ver mucho con el carácter y con el recuerdo quizá de mucho daño a tu corazón y a tu mente, cualquier situación que se haya vivido. Pero la parte final con la que vamos a cerrar este tema central de la depresión en su primera presentación, la depresión como enfermedad, yo estoy sorprendido, Jessica. Estamos hablando de una enfermedad seria. Fíjate que la depresión, clasificada según la edad y el género, es más común en las mujeres que en los hombres. Y esto se debe a que existen aspectos biológicos determinantes en la mujer, la cuestión hormonal. Claro, La sí. cuestión hormonal es tremendamente un factor, por eso la mujer tiene que cuidarse mucho en esa manera de actuar o en esos periodos que toda mujer vive necesarios, ¿de acuerdo? Después de un parto, en medio del embarazo. Entonces, biológicamente hay más cambios en el cuerpo de ustedes y esto las lleva a un gran alto índice depresivo. Por eso la importancia de comer bien, de hacer las cosas correctamente bien para que nuestro organismo funcione Claro. al 100%, ¿verdad? Claro. Ahora, la depresión en los hombres no es tan común. Es una mínima probabilidad. Yo recuerdo que yo la viví, fíjate, a mis 38 años. Es una situación tremenda. Sí recordarás tú que un día te dije, yo no me voy a mover, yo no voy a ir a trabajar. Sí recuerdas, y tú, pero ¿cómo? Pero salí adelante, no me preguntes cómo, pero también los varones, nada más que es menos por la cuestión hormonal. Ahora, el hombre también es más reacio a admitir que está deprimido, como que no se escucha bien que un varón diga, tengo depresión. Y a veces las mujeres como que, ay, manita, está deprimida Tere, vamos a ver a Tere, por darle un nombre. ¿Sí? Sí, es y cierto. haces un juego alrededor de la depresión. Como que no suena muy varonil. No suena muy varonil que alguien está deprimido. Pero es algo cierto. ¿Y por qué hablo yo que a mis 38 años viví esta situación de depresión? Porque estábamos tú y yo en un caos tremendo, recordarás tú. Ajá, sí, precisamente en una separación. Claro. Ahora, es más difícil en el hombre hacer un diagnóstico por la cuestión hormonal, ¿de acuerdo? La depresión en la vejez, a mí sí me cuestiona porque sabes tú que la gente cree que la vejez es sinónimo de depresión y no es cierto, amado hermano. Si usted tiene ahorita una persona anciana en su casa, no es común. O sea, como que ser anciano es igual a estar deprimido, a dormir mucho, a no comer bien. Y error. Error, No es tiene una nada que ver. enfermedad. Claro que Por sí. eso de repente, no, pues se acabó rápido. No le ayudamos a salir. Es decir, ver a una persona anciana en casa, es decir, no te mortifiques si duerme mucho, no te mortifiques si no come, no te mortifiques si se la pasa llorando. Y no debemos verlo tan común. Es erróneo creer esto. Correcto. Yo creo que aquí es donde está la parte, volvemos a lo mismo, de las situaciones drásticas en donde la persona era independiente y a él le duele estar siendo dependiente y esas partes no las está
superando, le está costando trabajo y por eso tan importante, si Dios te ha bendecido con tener a alguien en casa, pues hacerlo sentir cómodo, hacerlo sentir útiles, hacerlo sentir amados, hacerlo sentir para que ellos tengan una calidad de vida los últimos años de su vida y acordémonos que todos vamos a llegar ahí. Claro, ahora yo quiero ser muy honesto con mi comentario. Imagínate encima de ser anciano, deprimido, y que te estén quitando tu casa porque pues ya no la ocupas, papá, la vamos a vender y te vamos a hacer un cuartito. Martín, eso es sumamente común. Amado hermano, si algo estás a punto de hacer con tu amado anciano, con tu padre anciano, con algún ser anciano que está en tu casa, ¿sabes tú que le estás despojando de lo que quizá les costó toda una vida construir? Y ahora ya no son dueños y hasta los llevan a firmar la escritura sin decirles qué están haciendo. Así es. Y ahí habla del corazón de las personas. Claro, entonces no es tan común creer que el anciano así tiene que vivir. No, hay que diagnosticarle, hay que llevarle al médico. Pero así como estamos hablando de esta depresión en la vejez, Jessica, a mí me alarma la depresión en la niñez. ¿Sabes tú que hace 2 décadas, hace 20 años se le empezó a dar importancia que también los niños viven esta depresión? Y qué pena, porque un niño puede simular fácilmente que está deprimido, Jessica, porque no quiero comer, va a dormir, no, pues está dormido en su cuna, o no voy a la escuela, no, es que él hoy no quiere la escuela, dice que la maestra lo trata mal. Entonces, comúnmente, tanto en la vejez como en la cuestión de la niñez, se le da un panorama y un sentido diferente a la depresión. Pero, amado hermano, hay que tomar en cuenta estos síntomas. Jessica, en un minuto, ¿qué le dirías tú a este amado pueblo de Dios para que luche contra esta enfermedad? El Señor siempre tiene la respuesta. Es bueno saber nuestras debilidades porque Él las termina siendo fortalezas. Así que no te sientas solo hoy, hay respuesta. El Señor te ha dado la respuesta. Continúa viendo este programa y sé que va a ser de bendición. Recuerda, en Él todo se puede. Amén. Y creo que es necesario que le dé seguimiento a este programa de la depresión. Hoy solo tratado como una enfermedad en su primera parte. Tome nota, amado hermano, de ese tiempo. Observe lo que está sucediendo a su alrededor, tanto en su persona como los que conviven con usted. Y todo lo que esté anotando, vuelva a leer este salmo, este importante salmo, Salmo 42. Lea todo el salmo y en el versículo 11, deténgase, porque la pregunta es clara. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? No solamente el cuerpo se daña, no solamente la mente tiene un trastorno por la cuestión de esta hormona o de esta sustancia química o de esta mal distribución de lo biológico dentro de nuestro cuerpo. También el alma padece junto con el cuerpo. También el alma tiene, al momento de que alguien está deprimido, tiene esas ausencias afectivas, esas ausencias de trabajar por sí misma. No olvidemos que en nuestros programas anteriores hemos manejado que en el alma radica la voluntad. Entonces ese desgano, esa apatía por vivir, esa apatía por ser luz y claridad y gozo en medio de los que nos aman y apartarme del resto de la vida, terminan en ocasiones en suicidio. Hoy aférrese al Señor y que Jesús sea su guía, nuestra guía. Le amamos. Lo vemos en el siguiente programa de la depresión en el campo espiritual. Le amamos. Bendiciones.